Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en los hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Muy buenos días a todos. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana. Gracias a Dios ya estamos acá. Avisa a todos que ya comenzó Esenciales. Puedes compartir y vamos a estar teniendo este tiempo de palabra, principios maravillosos que nos ayuden, que son esenciales. Recuerda, Dios trabaja de dentro hacia afuera. Cuando Dios transforma mi corazón, cuando mi entendimiento está siendo renovado por su palabra, cuando yo pongo mi vida, como dice en Romanos 1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional, y no me amoldo a este mundo, entonces comienzo a ser transformado. Y al ser yo transformado, entonces mi corazón, mi alma es transformada desde dentro y todo a mi alrededor comienza a cambiar. Mi perspectiva cambia. Yo soy una nueva persona, soy un nuevo esposo, un nuevo trabajador, un nuevo padre, y entonces las cosas comienzan a restaurarse. Y eso es lo que estamos haciendo en la Escritura. La palabra de Dios la necesitamos, es lo más precioso que tenemos. Y es divertido hacer otras cosas, y es bueno también, es bíblico descansar, es bíblico hacer cualquier otra cosa, siempre y cuando sea lo correcto, ¿verdad? Que no sea algo inmoral o impío, sino lo que Dios manda hacer. No pasa nada, pero necesitamos pues setear nuestras prioridades. Recuerda, ¿cuáles son las prioridades? Dios es lo primero. Y cuando digo Dios no me refiero a un ministerio, sino me refiero a mi relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es tu próximo, el más cercano. Entonces es Dios, mi esposa o mi cónyuge, ¿verdad? Dependiendo si tu esposo, ¿verdad? Mi esposa, mi esposo, tu esposo, Dios, mi cónyuge, mis hijos, después mi trabajo, después mi ministerio. 5 cosas que deben estar en mi vida constantemente. No debe faltar ninguna de ellas, pero tienen que estar en ese orden, y eso traerá balance a nuestras vidas y podremos estar caminando y creciendo en lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, es mi gozo estar aquí con ustedes. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano, y me da un gozo hermoso estar aquí. Doy gracias a nuestros esposos también de entrada. Omega Insurance, cualquier necesidad de seguro, puedes acercarte a ellos. Pueden proveerte seguro de casa, coche, trabajo o comercial, lo que sea. Y también gracias a Calvary Compañerismo Cristiano que nos permite también con sus aportaciones y las aportaciones que ustedes amablemente nos han enviado también nos permiten tener esta oportunidad de dar la palabra de Dios en el aire, en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Y bueno, pues hemos continuado con este tema de Primera de Juan. Como te he dicho, avanzamos verso a verso, capítulo a capítulo, pero cada versículo, cada palabra de la Escritura tiene cosas preciosas para nuestras vidas, a las cuales tenemos que estar atentos. Son vivas y eficaces, ¿no? Y hemos hablado de este tema de Primera de Juan, quien está envolviendo toda la enseñanza bíblica y encerrándolo todo en esto, en el amor. Lo mismo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, toda la ley y los profetas se conjuntan en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y estamos en esta cuestión, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Juan ha estado refutando a estos falsos maestros, hablándonos de lo que es la verdadera fe. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién tiene vida eterna? Y nos está dando estas hermosas
evidencias, porque las certezas de la salvación se pierden cuando cierras la escritura y quedas a merced de tu imaginación, de lo que tu perverso corazón te dicta, de lo que la sociedad equivocada te pueda decir o la cultura, pero no es así. Solo hay una verdad, solo hay una autoridad, y esa es la palabra de Dios. Y hemos estado aquí en Juan, ya cerrando la carta, y Juan nos enfoca en el amor. Ya vimos cómo en el versículo 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y hasta ahí estudiamos el día de ayer la importancia de amarnos unos a otros, ¿verdad? Y de que es imposible que alguien que no conozca a Dios pueda amar, y de la misma manera alguien que es un hijo de Dios amará, ¿verdad? Y nos da el ejemplo. Estamos ahorita viendo este ejemplo en lo que consiste el amor, ¿verdad? El amor de Dios nos lo mostró como en sacrificio, en servicio, en generosidad, en perdón, en tantas cosas que el Señor nos mostró en Cristo Jesús, siendo el Dios eterno. Porque nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Te preguntas en qué consiste el amor en esto, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios. Ahorita vamos a ver por qué Él nos amó primero. El amor no surge de nuestro corazón, este amor. Nadie busca a Dios. Nosotros no somos los que iniciamos, es Dios. Nosotros respondemos. Y a menos que Él nos dé esta vida eterna y nos regenere y nos dé un corazón para amar como Él nos amó, podremos amar. Fíjate, hay unos textos maravillosos. Por ejemplo, Romanos 3, 10, 18 nos habla de nosotros, porque esta es una línea muy delgada que necesitas entender. La religión te dice que tú eres responsable, tú tienes que hacer, no estás haciendo esto, no estás haciendo el otro, cuidado con esto. No, comienza en que tú conozcas el amor de Dios y en que tú conozcas que en ti no hay amor y necesitas a Cristo. Como te decía, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces no puedes exigirle a alguien que no conoce a Dios, o no puedes esperar que alguien que no conoce a Dios ame o haga lo que tenga que hacer. Por eso necesitas compartirle el evangelio. Pero ¿cuál es nuestra la manera en la que estamos en este momento, la que estaríamos sin Dios? Fíjate, nuestra situación. Dice Romanos 3, 10 al 18: así está escrito: no hay justo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. ¿Y cómo lo encierra todo? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjate cómo eso está retratando mucho de las cuestiones que estamos viendo, la violencia alrededor, y en verdad lo que viene diciendo Juan, ¿no? Acerca del espíritu de Caín, ¿no? Este espíritu homicida, esta boca llena de veneno, llena de amargura, maldiciones, ¿verdad? No, el hombre no es bueno, intrínsecamente bueno, no es de una manera natural bueno, y no nos referimos a que no haya estos impulsos de bondad y cosas que hay en la humanidad que todavía reflejan un poco de la imagen de Dios, pero en general y delante de Dios el hombre tiene un corazón pues caído, ¿verdad? Está muerto de sus delitos y pecados, pero me encanta cómo nos muestra esto, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Mira nuestra condición. Es por eso, como te decía, que la religión es inútil, ¿no? Una persona caída, no regenerada, no puede automejorarse. Siempre te quedas a medias, siempre frustrado, ¿no? Ese es, como lo he mencionado antes, esa fue mi frustración por años, ¿no? Quererme mejorar, querer ser mejor, poner cosas, y el ser humano hace yoga y tai chi y todo tipo de cosas, y lo único que logra hacer es autoengañarse, pero realmente no se puede mejorar, y mucho menos acercarse a Dios, ni un solo centímetro, ¿no? Y la única manera es al revés, porque nosotros no buscamos a Dios, Él vino a buscarnos a nosotros. Nosotros fuimos alcanzados por Dios, y es por eso que le conocemos, ¿no? Es por eso que no
El amor no consiste en que yo ame a Dios, no consiste en pensar que yo puedo hacer deudor a Dios con mis obras o con mis ritos. El amor consiste en que Él me amó a mí, que Él acortó esa distancia infinita, ¿no? Y eso es algo muy importante. Juan nos dice que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es importante porque nos está hablando del lado al revés, ¿no? No consiste en que yo me acerqué a Dios, sino en que Él, que no puede dar por inocente al culpable, y no puede, Él que pues necesita juzgar el pecado, ¿verdad? Vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo, eso es lo que hizo Él por mí, ¿verdad? E hizo propiciación por nuestros pecados por amor. ¿Qué significa propiciación? Bueno, propiciación significa que su actitud cambió hacia mí. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas y vamos a continuar con esto. ¿Qué significa propiciación? Y regresamos en un momentito. Quédate en Esenciales y en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y estamos viendo este tema, cómo Dios mostró su amor para con nosotros, cómo nos amó. Bueno, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice en Romanos 5, y este es un equilibrio que necesitamos ver constantemente. Dios es justo, Dios es perfecto, de ninguna manera dará por inocente al culpable, pero sin embargo también es misericordioso, es lleno de amor. ¿Y qué hizo el Señor para no violar su justicia? Al amarnos, ¿verdad? No ser alcahuete, como decimos, no hacerse de la vista gorda, eso no sería justicia. Toda maldad debe castigarse. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor cuando su ira estaba sobre nosotros? Dice la palabra de Dios, porque la menor injusticia merece la condenación eterna. ¿Cómo mostró su amor para con nosotros? ¿Cómo hizo propiciación Jesucristo por nosotros? Bueno, eso nos dice Isaías 53:6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjate en las palabras que están ahí. Cuando Jesucristo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Él de su corazón la puso. Intencionalmente nos amó. Pero no solamente esto, dice que sufrió nuestros dolores, que fue herido, ¿verdad? Que sobre Él fue cargado el pecado. ¿Y quién crees que lo hirió? ¿Quién crees que hirió a Jesucristo? Muchos decimos nosotros, sí, efectivamente, nuestros pecados hicieron que Él fuera a la cruz. Pero, ¿quién fue quien le hirió? ¿Quién fue quien sacó el látigo? ¿Quién fue quien derramó la ira sobre Él? ¿Quién fue que le infringió dolor, lo molió y lo castigó? Dándole, literalmente muriendo eternamente por todos en ese instante en la cruz del Calvario. Pues el Padre mismo. ¿Lo entiendes? Yo no entiendo esto rebasa mi mente. Imagínate, el Dios Altísimo. Muchas veces la gente que pues malamente pues acusa a Dios de no ser bueno, de por qué hizo un plan de salvación donde todos sufrimos. Mira nada más dónde y quién es el que recibe el mayor costo. ¿Quién es el que lo lleva? Dios mismo. Sí, todos hemos sufrido, pero nadie ha sido más justo que Jesucristo. Nadie ha sufrido más que Él. Y Dios mismo se hizo carne. Y Dios mismo en el Hijo recibió el castigo de todos nosotros. Él pagó ese precio. Y el resultado es maravilloso, porque el resultado es vida eterna. Ya no morimos porque Él murió en nuestro lugar. Y ahora podemos vivir porque Él vivió por nosotros. Nuestro cuerpo pasa en un tiempo de dormir, nuestro cuerpo nada más, nuestra alma inmediatamente viene a Jesucristo, viene a Dios y vivimos con Él por la eternidad, y estamos esperando la misma resurrección que Jesucristo recibió, y nosotros vamos a estar ahí.
Y por eso Jesucristo es el más alto y glorificado. Sobre él toda rodilla se doblará. Por eso Jesucristo es el consumador de nuestra fe. Eso es algo que necesitamos entender. ¿Por qué los cristianos no hablamos de santos o vírgenes o cualquier otra persona? O no deberíamos de hablar de ungidos o de intermediarios. No. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, dice en Hebreos 12:2. Primera de Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Primera de Timoteo 2:5-6. Y entonces por eso hizo propiciación por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abrió la puerta a la reconciliación, porque calmó la ira de Dios sobre los pecadores, cambió la actitud de ira de Dios sobre nosotros. Hoy somos aprobados inmerecidamente y somos recibidos con brazos abiertos. Dios no tiene nada en nuestra contra cuando fuimos vestidos por la fe en Cristo Jesús. No por obras, no por ritos, no por sacramentos, sino por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Los ojos de ira de Dios han cambiado a misericordia, a bendición, a aceptación. Y entonces, date cuenta de eso. Ese es el amor que hemos recibido y en el que debemos crecer constantemente como cristianos, porque ahí está nuestra plenitud, ahí está nuestra seguridad. Y entonces, por eso Juan nos dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros de la misma manera. Si Dios ha manifestado esta clase de amor para nosotros de una manera lógica deberíamos de responder de la misma manera. Obviamente, si no creces en este amor, si no le conoces, no lo vas a poder hacer. Pero si somos una nueva criatura, ¿verdad? Si le has conocido, no como por una aparición, sino porque has experimentado su gracia. No nada más en un concepto mental o intelectual, sino porque has literalmente tú experimentado el perdón de tus pecados y has visto la mano misericordiosa sobre tu vida, como te mencionaba. Yo le agradezco a Dios que en los momentos más oscuros de mi vida no vino, porque hubiera estado yo hubiera quedado condenado. Él me esperó, Él me habló, no se cansó de hacerlo y me dio misericordia, me dio su amor. Y es lo mismo que está haciendo con el mundo. ¿Por qué no ha venido el fin? ¿Por qué no ha llegado ya? No hay en la Biblia un momento en el que diga ya, una fecha exacta, no la hay, porque Dios ha estado extendiendo su misericordia y su paciencia, ¿no? Por eso, porque Dios es bueno, por eso es que Dios está esperando y todavía continúa a través de la iglesia y a través de nosotros dando testimonio. Hay un Dios, hay un solo Dios verdadero y va a venir y va a hacer justicia. Arrepiéntanse de sus pecados. La humanidad va a llegar el momento en el que la última gota queda en su vaso de ira y entonces se va a derramar, ¿verdad? Está ese momento, ¿verdad? Ese momento está cerca. No sabemos cuándo es, pero está cerca. Las señales las podemos ver por todos lados, ¿no? Viene el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia y después viene la consumación de los siglos, el día de Jehová. Y bueno, esto es algo muy importante que debemos estar recordando. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos igual unos a otros, ¿verdad? Entonces, esto es lógico. Cuando yo entiendo este amor de Dios por mí, ¿por qué no podría perdonar a los que me dañaron y los que quizá me dañaron mal? ¿Por qué puedo dejar de vivir ensimismado, centrado en mí mismo? ¿Por qué puedo dejar de ser egoísta y comenzar a vivir en servicio a los demás, no solo buscando lo mío constantemente? Porque así vive el mundo. Por lo que soy, por lo que recibí en Cristo, es lo más lógico, ¿no? En esto dice Juan 3:16. En esto, primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Y qué sucede cuando nosotros comenzamos a manifestar este amor perdonador que surge de haber entendido el amor de Dios? ¿Te das cuenta? Si tú no has perdonado, si tú no tienes este corazón generoso en cuanto y en la medida o en el estándar de lo que la palabra dice, es que no le has conocido todavía y necesitas conocerle. Porque nunca vas a ser libre mientras no le conozcas. Ahora, ¿qué sucede cuando le has conocido? Cuando respondes en este amor. Bueno, hacemos visible a Dios. Esa es a nuestro Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo. Fíjate, los tres permanecer en Él. En el 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Pero cuando nos amamos unos a otros, suceden varias cosas. Dios permanece en mí
y su amor sea perfeccionado. Ahí es cuando se hace completo y pleno, cuando manifestamos este amor entre nosotros, de conocer el amor de Dios, y entonces es cuando se hace visible en el mundo, ¿verdad? Nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. El mundo es imposible que lo pueda ver. Está ciego, está muerto. Pero cuando ve el amor entre nosotros, el perdón, la generosidad, podemos hacer visible a Cristo en el mundo. Dice el Señor que sean uno como tú y yo somos uno. Dice el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo. Hacemos a Dios visible cuando permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que tiene que hacer. Cuando entendemos su amor, lo manifestamos unos a otros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se hace presente. Recuerda eso, la Biblia no nos dice que la manifestación inequívoca del Espíritu Santo son las lenguas. No, no es así. Pablo lo dijo claramente: puedo hablar lenguas angelicales y de todo tipo, pero si no tengo amor, nada soy. El amor es la evidencia inequívoca de alguien que ha nacido de nuevo. Jesucristo se hace visible con nuestra fe cuando confiamos en Él. Fíjate, dice el versículo 14 y 15, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Vemos de una manera hermosa la Trinidad aquí. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Te fijas esta fe de confesar a Cristo en los términos de los que ya hablamos? En esos términos maravillosos, reconocer su obra redentora. Cuando alguien cree en el Evangelio de Cristo Jesús, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día con poder, cuando confiesa a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y viene a Él el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y entonces manifestamos este amor y hacemos visible a Dios en este mundo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas y en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de este tema tan importante que lo encierra todo, ¿verdad? Que realmente trae paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, que autentifica nuestra fe, autentifica nuestro ministerio, quiénes somos, nuestra identidad, lo cual es el amor de Dios. El que es nacido de Dios ama. Me gusta mucho el versículo 16, porque de ahí en adelante nos va a dar otra confianza que nos da el amor de Dios. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Fíjate nada más, qué cosa tan importante. Esa es la manera en la que tú puedes saber que permaneces en Dios. No son ritos, no es una cuestión meramente emocional. Claro que Dios creó las emociones, pero no es una cuestión meramente emocional, que sí, clarito, yo lo siento. No, es en este tipo de relaciones, en esta manifestación de tu corazón hacia Dios y hacia tu prójimo, ¿no? Ahí es donde Dios está permaneciendo entre nosotros. Y es algo que debemos de entender, ¿no? Necesitamos crecer en este amor para que tengamos confianza también en el día del juicio. Vamos a ver esto, ¿no? Para que tengamos la certeza. ¿Cómo sabemos que Dios se hace presente en una iglesia? No en que haya un show, ¿verdad? Y esto y aquello. ¿Sabes de qué hablo? No. Se manifiesta la presencia de Dios cuando hay este espíritu de servicio y amor, y no solamente en el domingo, en un momento, sino constantemente. Ahí sabes, dices, ahí está Cristo, ahí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las personas se aman, se respetan, se sirven, se perdonan, porque la iglesia es un conjunto de creyentes no regenerados, pero no perfectos todavía, y practicamos perdón, practicamos servicio, sacrificio, amamos a los difíciles de amar, ¿verdad? Nosotros mismos Dios nos va perfeccionando por su Espíritu Santo. Por eso Pablo oraba, ¿no? En Filipenses, oro que el amor de ustedes abunde más en conocimiento y en juicio, que conozcas el amor de Dios, ¿no? Y dice, vas a discernir lo que es mejor, y entonces vas a ser puro e irreprochable para el día de Cristo. Vas a producir frutos de justicia por medio de Jesucristo que le van a traer gloria y alabanza al Señor. ¿Te das cuenta? Efesios 3:16, ¿te acuerdas? Lo hemos leído muchas veces. Pido que Dios les fortalezca para que comprendan la anchura, la altura, la profundidad, la largura del amor de Dios, y que puedan ser plenos y entendiendo este amor que sobrepasa todo conocimiento.
Y eso es algo que necesitamos. Esa es la clave de un cristianismo pleno. Muchas veces andamos buscando por otros lados, amamos este mundo y queremos que Dios sea nuestro cheque en blanco para que nosotros hagamos lo que queramos, y Dios es un medio y no es un fin. Ahí nunca vas a estar pleno, nunca vas a estar seguro, ¿no? O queremos que Dios venga, arréglame al marido, o arréglame a la esposa, o arréglame a los hijos. A mí ni me toques, conmigo ni te metas, pero arréglame lo que yo necesito. Tampoco ahí. La clave del cristiano pleno tampoco es en que sirvo, ¿no? Yo estoy en la iglesia y no sabes, llego sudado, no duermo ni nada, ni atiendo en mi casa a nadie ni nada, porque vivo en la iglesia sirviendo al Señor. Tampoco. La clave de nuestro cristianismo es conocer el amor de Dios. Nuestra más alta prioridad es crecer en conocerle, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a conocer su amor, su carácter, sus obras? Comenzamos con el Salmo 145, ¿verdad? Hablando de publicaré tus alabanzas. Mira en Apocalipsis, cuando estamos todos en el cielo, una vez después del capítulo 3, capítulo 4, lo que hay es adoración eterna, ¿verdad? Y esa adoración eterna implica este gozo, este sentido de victoria, de quedar con la boca abierta. No sé si cuando ves algo impresionante que te quedas así, te llenas así. Imagínate ver la gloria de Dios por la eternidad. Eso es impresionante. Eso es lo que produce felicidad, produce plenitud. Imagínate todo eso al 100, 200, 300% por la eternidad y viviendo. O sea, eso es lo que el cielo promete, y es algo muy importante. La clave de un cristianismo pleno está en esto. Esa es nuestra meta y nuestra prioridad, ¿verdad? O sea, es muy importante para poder tener esta certeza. No es suficiente decir, no, pues yo creí hace como 20 años. Sí, pues mis papás eran pastores y ancianos de la iglesia y servidores. Hoy, quién sabe, ¿verdad? No sé, ahí asisto a la iglesia, ¿no? Y pues leemos la Biblia y a veces ni le entiendo nada, pero ahí estoy. Es muy importante crecer en el amor de Dios, saber que estás creciendo en esto. Y entonces nos dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Ahí está otra vez nuestro tema. En esto se hace completo el amor, y es la única manera en la que yo veré el amor manifestado en su máxima expresión en mí, en mi iglesia, en mi familia, y podré amar a mi prójimo como a mí mismo, como Cristo me amó. Acuérdate, si eres tibio, jamás sucederá. Si estás enamorado de este mundo, jamás sucederá. Si todo lo que te importa es tu televisión, tu trabajo, tus hobbies, ¿verdad? Tus partidos de fútbol o lo que sea, ¿no? Comprarte cosas, y sigues siendo esclavo de tus pasiones y deseos y de tus vicios y de todas estas cosas, de ser ensimismado, ¿verdad? De tu egoísmo. Si solo vienes el domingo por tradición, por compromiso o por cierto temor a la ira venidera, ay no, que no me vaya a ir mal, voy a santiguarme a la iglesia el domingo. Fíjate, cuidado, a veces solamente has cambiado de banca. No se trata de cambiar de banca o de religión, sino de conocer al Señor. No, ay no me vaya a ir mal ahorita que está el corona, que no me pegue, voy allá. Que no pierda mis comodidades. Cuidado. Por eso perderás la certeza. Pero, sin embargo, conocer el amor de Dios te trae esta plenitud y esta paz en tu corazón. Dice el versículo 17, fíjate lo que ganas, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, porque andamos como Cristo anduvo, porque andamos caminando como Él anduvo en amor, entonces vamos a tener confianza. Esto que habían perdido los cristianos del tiempo de Juan, lo que hemos perdido hoy en día, ¿verdad? Cuánta gente hoy no tiene esta seguridad de vida eterna y piensa que es por obras y piensa que le van a robar la salvación, diferentes cosas, por no crecer en el amor de Dios. Y me gusta esa palabra, tener confianza, es la palabra parresia, es la palabra tener denuedo, tener la libertad de estar delante de Dios sin ningún temor, alejarme avergonzado de Él. Qué precioso es eso, ligerito. Qué horrible es cuando traes culpa, cuando Satanás está detrás de ti culpándote con algo y esto, y no estás libre. Sin embargo, imagínate esta seguridad de estar delante de Dios sin ninguna culpa, porque entiendes el amor de Dios, porque entiendes el evangelio, la justificación de Cristo sobre ti, porque he sido vestido de la justicia, de la perfección de Dios. Y cuando Dios, estoy yo completamente a salvo, porque cuando Dios me ve, no ve a Chuy. No, si viera a Chuy, olvídate, yo no me atrevo ni a ir a sus atrios. Pero sin embargo ahora, en Cristo Jesús, vestido de Cristo Jesús, Dios es
dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, Jesucristo, y yo estoy vestido de Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Confianza, libertad. Por eso nos dicen: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha entendido este amor. Cuando alguien teme, el que hoy Dios le llame a su presencia, no ha entendido este amor todavía, no ha experimentado la gracia de Dios en su vida, ¿no? Entonces es algo muy importante. Cuando la amargura, la envidia, el chisme, la murmuración, el orgullo, el egocentrismo está dominándome, apabulla el amor de Dios. Pero cuando estoy en Él y Él lava estas cosas, ¿verdad? Ya no hay lugar para esas cosas. Cuando yo escucho a Cristo, y por eso nos dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Fíjate lo que está diciendo Juan, que es tan profundo, parece repetitivo, pero es profundo e importante. Vamos a ir a un corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esenciales, regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este tema tan importante y necesario, que habla de nuestra necesidad de ver el amor de Dios en nosotros y todos los beneficios que tenemos cuando entendemos este amor, cuando caminamos, cuando procuramos crecer en Él, en la oración, en la palabra, cuando lo tomamos como nuestra más alta prioridad. Qué necesario es no es algo que: ay, no me dio tiempo, ay, no, quién sabe. Checa tu vida, mi hermano, porque estás hablando de algo que es básico para una vida abundante. Y requiere fe, requiere obediencia, requiere disciplina. Sí, Dios puede cambiarte. Yo creo que una de las cosas de las que me costó trabajo, pero que el Señor transformó en mí, fue precisamente disciplina en ciertas cosas. Todavía me cuesta trabajo en otras. No fui un niño enseñado en mucha disciplina desde que estuve chico, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me enseñó y me mostró la necesidad y la importancia de tomar esas disciplinas. Dios te transforma para bien. Y eso es algo importante, algo que tú debes decidir, no decir: ay, me duermo, ay, esto, ay, lo otro. Estás hablando de tu eternidad. No puedes tomarlo como con la comida, ¿no? Decir: ay, no, yo no voy a dejar mis garnachas. Bueno, vas a sufrir cuando en un tiempo futuro por no cuidar tu salud. Tu calidad, Dios tiene en sus manos tu vida, pero tu calidad de salud vas a sufrir. Pero no puedes darte el lujo de que eso suceda en tu vida espiritual. No puedes darte el lujo de vivir mediocremente en tu vida espiritual. No puedes hacerlo, no debes hacerlo, porque Dios te ha dado una riqueza maravillosa, una seguridad preciosa. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en que vayas a la iglesia, en que no faltes, en que tomes tus discipulados? Porque ahí está la clave. Bueno, te acostumbras quizá a vivir una vida a medias, tú, pero pregúntale a los que te rodean. Pregúntale a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? Que quizá ya esté cansado, harto. A tus hijos, ni te das cuenta y se te van de las manos y otros los discipulan porque tú no los estás discipulando. Y ya cuando menos acuerdas están enamoradísimos, han sido seducidos por este mundo. ¿Y ya qué haces? Ya nada más estás apagando fuegos. Ya nada más estás queriendo hacer cosas cuando ya las crisis llegaron demasiado tarde. Por eso es algo que debes de ver y algo que debes entender, porque aquí no estás hablando simple y sencillamente de tener el colesterol alto o tener diabetes y tener pastillitas, y ya estás hablando de la eternidad tuya, de tu familia. Tú como esposo, tú como esposa, igual. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que crecer. Tenemos que decidir tomar cartas en el asunto. Si no, siempre va a ser lo mismo y vas a seguir queriendo. Y bueno, voy a otro curso de matrimonios y voy a otra consejería. De nada te sirve si tú no pones cartas en el asunto, si tú en tu corazón decides seguir al Señor fielmente y conocerle, y no sabes de lo que te pierdes cuando no lo haces. No entiendes cómo Dios te está ofreciendo riquezas incalculables delante de ti. Pero si sigues enamorado de este mundo y pensando que las únicas riquezas que existen es lo que puedes ver, tocar, oler, sentir, pues ahí vas a seguir. Por eso yo te digo, conoce al Señor, entrégate a Él. La situación en la que estás en este momento no llegó de un día para otro. Es algo que has sembrado o algo que has sido negligente. Es algo que no has hecho.
La situación en la que estás ahora no solamente es culpa de los demás, es el que está viviendo la vida que estás viviendo eres tú, no los demás. Las consecuencias que están llegando a ti es por lo que tú has decidido hacer o no hacer. Por eso es muy importante que hoy comiences. Y lo más maravilloso es que cuando vienes a Cristo, ¿sabes una cosa? Dice un texto maravilloso: el que está en Cristo, nueva criatura es. Ay, ay, ay. Siempre quieres un nuevo comienzo. Pues que me den un chance más. Bueno, pues en Cristo lo tienes. Me encanta que la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Hoy puede comenzar esa misericordia. Hoy puede comenzar esa transformación, ese cambio interno. Hoy. Pero asegúrate de eso. Sé honesto. No te engañes a ti mismo. Mucha gente va a la iglesia y muestra una cara por un lado y después es otra en su trabajo, en su casa. A los únicos que se engañan son a ellos mismos, es a ti mismo. Dios ve las cosas. El que va a recibir beneficios o va a recibir consecuencias eres tú. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que recibas malas consecuencias. Dios quiere que recibas los beneficios. Y recuerda eso, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Recuerda algo, hay eternidad en nosotros. Estos 80 años no son nada. La gente habla de una eternidad, 70 años. Eso no es nada. Dios te hizo eterno y una eternidad sin Dios es mucho tiempo. Una eternidad, no sé cuál sea el peor momento de tu vida. Bueno, ese multiplícalo por eternidad y para la eternidad sin opción a recuperarte. Imagínate una depresión eterna, pero de esas espantosas. Imagínate el ser consumido de amargura por la eternidad, sin opción a quitar ese dolor que trae la amargura. Imagínate oscuridad y tinieblas por la eternidad. Es mucho tiempo. Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario. Luz para ti. Luz eterna, gozo eterno, sentido de victoria eterno, sentido de satisfacción, de plenitud. Todas las cosas buenas que ahorita puedes disfrutar, las disfrutas gracias a que todavía estás en esta tierra y Dios te da esa oportunidad. Pero el día que ya pases de esta vida a la siguiente, todo lo bueno que tú puedas ver, aún el pecador que disfruta de su pecado, todo eso se va a apagar. No va a estar ahí, sino va a ser desesperación. Decía el Señor, rechinar de dientes, el fuego que nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Pero la manera en la que puedes ser libre de eso, dice aquí, es cuando tú eres perfeccionado en el amor de Dios, cuando has creído en el amor de Dios, cuando has creído en su propiciación por nosotros, ¿verdad? Y es cuando puedes disfrutar de esta plena confianza en Él, cuando entiendes que Él me alcanzó cuando yo no lo merecía. Él me dio misericordia cuando yo no lo merecía. Misericordia es no darme lo que merezco. Exactamente, me alcanzó y yo respondí a su amor. ¿Quisieras responder hoy a su amor? Quisiera responder. Esa es la diferencia básica entre religión y relación. Esa es la diferencia básica entre cristianismo o filosofía, nada más, o pensamiento. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Aborreces a alguien? Es tiempo de venir al Señor, es tiempo de que veas el amor que Dios ha tenido para contigo. Y cuando tú veas ese amor vas a ser libre, porque tú piensas que le haces daño a la gente cuando tú estás lleno de odio por alguien más. Pero no, el que se está haciendo daño eres tú. El que está consumiéndose en esa cuestión eres tú y no has nacido de nuevo, has manifestado que no lo tienes. Me encanta. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y aborreces a tu hermano que sí ves? Y eso incluye no hablarle. Me cae mal, no le hablo, no le dirijo la palabra. Checa eso, es inaceptable en la iglesia. Si tú estás en la iglesia, eso es inaceptable. El amor busca, no nada más viene y recibe, sino busca amar y siembra. Y bueno, son dos partes. La primera es, entrégate hoy a Él, donde quiera que estés. Por cierto, saludos ahí a Poplar 201, mi hermano, mi hermana, si estás escuchando ahí, entrégate a Él, comienza por ahí. Entrégate a Jesucristo y es una decisión de hombre, muriendo a ti mismo y creyendo que Él fue a morir por ti en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tus pecados y a pesar de lo que sea, muere ya y deja que Él viva en ti.
voy a orar por ti. Señor, te doy muchas gracias en este día, Padre. Gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, de tu amor, siempre perfecta, siempre buena, un tesoro, Señor. Y te pido que si hay alguien ahí, Señor, que nunca te ha hecho el Salvador de tu vida, de su vida, que hoy pueda tomar esta decisión y que decida con todo su corazón seguirte, entregarte su vida, arrepentirse de sus pecados, aborrecerlos, aunque los ame mucho, aunque haya vivido con ellos toda su vida, que pueda recibir libertad y pueda darse cuenta que en ti hay libertad, Señor, y que le traigas vida nueva, vida eterna, Señor, un nuevo nacimiento, que pueda crecer en la palabra, en la oración, en la iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido por tu iglesia también, Señor. Susténtala, protégela de este mal tan espantoso, Señor, que es el desamor, Dios, que es literalmente el espíritu de Caín. Permítenos amarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Un abrazo.